La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta programación de la verdad en amor. Este es su programa número 104 de la verdad en amor y pues estoy muy contento con mi Padre Celestial por la hermosa oportunidad que nos concede en esta ocasión de llegar al programa número 104. Esto implica, mis amados hermanos y amigos, que esta programación ha estado presentando estas lecciones por 2 años consecutivos. Así que gracias a Dios por estos 2 años que hemos estado estudiando juntos la palabra de Dios. Así que les quiero dar las infinitas gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo para acompañarnos y juntos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña, a considerar su voluntad, aplicarla a nuestro diario vivir, porque la Biblia nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Así que pues gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo, gracias por compartir estas lecciones en las redes sociales. Gracias por las palabras de ánimo que de tiempo en tiempo recibo por parte de ustedes y aquellos que miran esta programación. Así que les pido un favor. Por favor, oren por esta programación para que pueda seguir adelante, no solamente por otro año más, sino por el tiempo que Dios nos permita estar, ¿verdad? Pues haciendo disponible estos videos a través del canal de YouTube. Así que Dios me los bendiga en gran manera y pues para mí es un gran gozo, un gran privilegio poder compartir semana tras semana la palabra de Dios. También es un privilegio poder invitar hermanos que de tiempo en tiempo pueden venir y pueden pues compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Pues así que, y bueno, vamos a continuar entonces con la serie que iniciamos la semana pasada titulada El verdadero plan de salvación. Así es, el verdadero plan de salvación. Yo quiero que usted se enfoque en esa palabra, el verdadero. El verdadero. Esto implica que una vez más existe un plan de salvación equivocado, un plan de salvación falso y existe un plan de salvación verdadero, que obviamente es el que Dios nos muestra a través de su santa y divina palabra. Y este es el plan de salvación que deseo presentarle a usted en esta ocasión y en las siguientes lecciones que vamos a estar considerando para que de esta manera podamos aprender lo que Dios dice. Así que, si no tiene una Biblia, si usted se encuentra en su casa y no tiene una Biblia con usted, le animo a que por favor vaya y agarre una para que pueda acompañarnos en los textos que vamos a estar considerando en esta ocasión. Obviamente, como lo he mencionado en el pasado, si usted está manejando, le animo a que por favor, ¿verdad? Pues no vaya a buscar los textos, porque obviamente va a estar ocupado con sus ojos en la carretera, ¿verdad? Pero una vez más, si tiene la oportunidad, más adelante cuando ya no esté manejando, pueda estar sentado en un lugar y pueda tener su Biblia, pueda acompañarnos, ¿verdad? Para que juntos podamos considerar la palabra de nuestro Padre Celestial.
En la primera lección que estudiamos la semana pasada, hablábamos acerca, ¿verdad?, pues de la importancia, una vez más, de considerar lo que la palabra de Dios nos enseña, de cómo la palabra de Dios habla acerca de la salvación, de cómo Dios desea nuestra salvación, de cómo es importante también que la persona que está en busca de la salvación tome el tiempo para analizar y para investigar lo que la palabra de Dios enseña, y así de esta manera creer lo que Dios dice y no lo que las personas que tuercen las escrituras hacen, ¿verdad? Así que la primera lección sirvió como una introducción a esta serie de El verdadero plan de salvación. Así es, Dios ha establecido un plan de salvación para salvar al mundo entero. Y como veíamos la semana pasada, este plan de salvación Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que este mundo en el que vivimos, el universo en el que vivimos, fuese creado. Dios ya había planeado una manera para poder redimir, para poder rescatar, para poder salvar al hombre de su pecado. La palabra de Dios nos enseña que la palabra pecado significa violar, quebrantar o practicar aquello que es ilegal. En Primera de Juan capítulo 3 y verso 4, si tiene su Biblia, usted puede buscar ese pasaje, Primera de Juan capítulo 3 y verso 4. Recuerde que este es un video, así que usted le puede poner pausa al video para buscar los pasajes y luego después, ¿verdad?, pues seguir observando esta lección. Y en Primera de Juan 3:4 dice el apóstol Juan que todo el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es violar la ley de Dios. Así es, violar la ley de Dios. Cuando Dios dice que no hay que hacer ciertas cosas y terminamos haciendo esas cosas, entonces hemos violado la ley de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Y pues la Biblia nos enseña con mucha claridad que violar la ley de Dios trae terribles consecuencias. Así es, violar la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios, ignorar la ley de nuestro Padre Celestial trae serias consecuencias. Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, el profeta ahí establece que los pecados del hombre hacen una división, una separación entre Dios y los hombres. Es decir, por causa del pecado, cuando se practica, Dios no puede tener comunión con el hombre por causa del pecado. También, pues, no solamente el pecado produce esa separación, esa división entre Dios y los hombres, donde la comunión no puede permanecer ahí mientras el pecado está presente. No solamente esa es una terrible consecuencia, sino que también Romanos capítulo 6 y verso 23, Romanos capítulo 6 y verso 23 enseña claramente que la paga del pecado es muerte. Dice el texto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el pecado entonces trae esa muerte espiritual. Esa es una terrible consecuencia, estar muertos espiritualmente hablando. Y también la Escritura enseña a nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión dijo allá en Juan capítulo 8 y verso 34. Juan capítulo 8 y verso 34, Jesús dijo, ¿verdad?, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y hay muchos que están en esclavitud espiritual, que se encuentran esclavos al pecado, porque están sirviendo al pecado, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 16. Así que es importante entender que el que tiene la solución para el problema del pecado es nuestro Señor Jesucristo.
Así es. Jesucristo tiene autoridad para perdonar los pecados, dice Marcos capítulo 2 y versículo 10. Jesucristo es aquel sacrificio perfecto que Dios escogió para una vez más ayudar al hombre con el problema de su pecado. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado por él, Juan el Bautista, al ver a Jesús acercándose a él, pronunció las siguientes palabras que encontramos en Juan capítulo 1 y verso 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note cómo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo es el que nos puede ayudar con el problema del pecado. Él es el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, porque en Él, en Cristo Jesús, se encuentra el perdón de pecados. El apóstol Pablo lo dejó muy en claro cuando allá en Efesios capítulo 1, versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras a la iglesia en Éfeso y dice de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es el que nos puede ayudar. Por eso es importante conocer a Jesús. Por eso es importante aprender acerca del Evangelio de Jesús, para que sepamos lo que Él hizo por nosotros y creyendo en ese mensaje podamos una vez más obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer a su Evangelio y ser salvos. Otro pasaje que también nos enseña que Jesucristo es el medio por el cual los pecados son perdonados es Primera de Juan capítulo 2 y verso 2. En Primera de Juan capítulo 2 y verso 2 dice el apóstol Juan, quien fue el que escribió estas palabras: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora el texto comienza: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Note, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que todo el mundo tiene acceso al perdón de pecados cuando una vez más obedecemos a nuestro Padre Celestial. Recuerde que en la primera lección que observamos la semana pasada, el programa número 103, hablábamos acerca de lo importante que es la obediencia, donde no todos los que le dicen al Señor, a Jesús o a Dios, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, verso 21. Así que, como podemos ver, entonces está el problema del pecado. El problema del pecado pues es cuando una vez más sabemos lo que la palabra de Dios enseña y una vez más practicamos aquello que una vez más Dios nos ha dicho no hay que hacer. Por ejemplo, cuando decimos una mentira. Sabemos a través de las Escrituras que mentir es algo incorrecto, es algo que va en contra de la ley de Dios. Por eso encontramos pasajes como Colosenses capítulo 3 y versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Por eso encontramos pasajes como Proverbios capítulo 12 y versículo 22, donde dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Encontramos también pasajes como Apocalipsis 21 y versículo 8, donde dice, ¿verdad?, pues que los mentirosos serán castigados, ¿verdad?, pues en el castigo eterno. Apocalipsis 21, 27 también dice que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo, ni el que practica la mentira. Así que como podemos ver, Dios quiere que hablemos verdad los unos para con los otros. Él quiere que nos mantengamos alejados de la mentira, porque la mentira es abominación para nuestro Dios. Por ende,
Cuando entonces mentimos, practicamos la mentira, estamos violando la ley de Dios. Cuando robamos cosas, estamos violando la ley de Dios. Cuando, una vez más, maltratamos a nuestros hermanos en Cristo o a nuestro prójimo, estamos haciendo algo que Dios no autoriza. Cuando se practican cosas que Dios no aprueba, es ahí entonces cuando venimos a ser culpables de pecado, ¿verdad? Entonces, pues, y una vez más, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder, ¿verdad? Pues tener el perdón de pecados a través de su Hijo Jesucristo. Él fue el que vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Así que muy importante entender estas cosas que una vez más la palabra de Dios nos enseña. Ahora, cuando se habla del verdadero plan de salvación, es importante que reconozcamos que el verdadero plan de salvación incluye el oír el Evangelio de Cristo, oír la palabra de Dios. Así que es muy importante entonces que si el hombre desea obtener la salvación de su alma, si una persona desea ser salva de sus pecados, la persona necesita cuidadosamente oír, considerar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones Jesús habló acerca de la importancia de oír. Por ejemplo, en Lucas 8:18, Jesús dijo: mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Es importante escuchar atentamente a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo, para que podamos aprender acerca de lo que Dios enseña a través de su palabra. Y al escuchar atentamente, entonces vamos a entender la palabra de Dios y entonces la vamos a obedecer. Así que pues mirad pues cómo oís. Hay que prestar atención a la manera de cómo oímos. También dice Lucas 9:44. Lucas 9:44, Jesús pronunció las siguientes palabras: dejad que estas palabras se penetren en vuestros oídos. Note, dejad que estas palabras se penetren en vuestros oídos. Entonces, si la palabra de Dios se penetra en nuestros oídos, entonces vamos a poder entenderla y vamos a poder obedecerla también si tenemos la disposición y el deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, también dice la Escritura en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Este pasaje es muy importante, Romanos 10, 17, porque nos habla y nos dice que cuando escuchamos, cuando oímos la palabra de Dios, entonces, y la ponemos en práctica, es ahí cuando entonces tenemos fe. Así es. Note lo que dice el texto, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el contexto inmediato, los siguientes versículos, está hablando del Evangelio de Cristo. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si yo entonces conozco la palabra de Dios, conozco el Evangelio, y he escuchado ese Evangelio correctamente, con mucho cuidado, y lo he entendido, es ahí entonces cuando comienzo a tener esa fe, esa confianza en creer que Jesús, ¿verdad? Pues vino y murió por mis pecados. Así que escuchar muy bien, oír el Evangelio es de suma importancia. Ahora, como acabo de mencionar ahorita, oír el Evangelio, escuchar el Evangelio correcto es de suma importancia. Porque hoy en día muchos predican un montón de mensajes tomados aquí de las Escrituras. Presentan toda clase de planes de salvación. Y las personas, ¿verdad? Pues se les dice, hay que hacer esto, hay que hacer aquello para ser salvo.
Y muchas veces esas cosas no es lo que la palabra de Dios enseña, porque no se está enseñando en su contexto, no se está enseñando de una manera correcta. Entonces, cuando usted se interese en la salvación que Dios le ofrece, yo le recomiendo que por favor escuche correctamente el verdadero evangelio de Jesucristo. No escuche no solamente cualquier mensaje, no, escuche un mensaje que una vez más es tomado de la palabra de Dios dentro de su contexto, donde no se ha utilizado la Biblia para una vez más avanzar una doctrina de hombres, sino más bien para aprender y entender la doctrina del Señor. Satanás es muy astuto y él tiene muchos ministros, predicadores, evangelistas que trabajan para él y que están enseñando cosas que la Biblia no autoriza, cosas que la Biblia no enseña, y hacen estas cosas para sacarle provecho a las personas. Por eso es importante que tenga mucho cuidado de lo que va a escuchar. Asegúrese de que lo que va a escuchar es la palabra de nuestro Dios, para que pueda creer el verdadero mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora dice la palabra de Dios, enseña que lo que debemos de escuchar es el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, es importante entender que nos estamos refiriendo a la historia de Jesús, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Este es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver una vez más con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Este es el mensaje que las personas necesitan oír y necesitan, ¿verdad?, pues obedecer de corazón, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 17. A través del libro de los Hechos, que recuerde, el libro de los Hechos es el libro que contiene muchos ejemplos de lo que las personas hicieron para ser salvas. Y en este libro la persona puede estudiarlo y puede aprender acerca de las cosas que las personas hicieron para obtener la salvación de sus almas, de cómo estas personas escucharon atentamente la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro les predicó el Evangelio de Cristo. Recuerde que hace unos pocos momentos mencioné que el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Este fue el mensaje que el apóstol Pedro les predicó en el día de Pentecostés. Si usted se fija ahí en Hechos capítulo 2, del 21 en adelante, Hechos capítulo 2, versículos 21 en adelante, el apóstol Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si se fija, escuchó con atención a lo que acabo de leer, de citar de Hechos 2:21 en adelante. El apóstol Pedro les habló de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces les predicó el Evangelio de Cristo. En Hechos capítulo 2 y versículo 37, si usted se fija ahí en su Biblia, Hechos 2:37, dice el texto: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si se fija, al oír esto.
prestaron mucha atención a la predicación del apóstol Pedro, donde les habló acerca de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Este es el poder de Dios para salvación. Este es el mensaje del Evangelio, el cual Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Así que escucharon ese mensaje. Luego dice en Hechos 2:41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oír atentamente significa recibir atentamente la palabra de Dios. Significa recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1 y versículo 21. Así que, como podemos ver, la importancia de escuchar correctamente, atentamente al Evangelio de Cristo es un factor de suma importancia, es un paso de suma importancia para poder dirigirnos en el camino de la salvación. Así que espero que en esta segunda lección, donde hemos considerado pues brevemente lo que es el pecado y las consecuencias del pecado, y también hemos hablado acerca de la importancia de oír, escuchar atentamente la palabra de Dios, espero que usted haya permitido que estas palabras que he compartido con usted se hayan penetrado en sus oídos, en su corazón, y que usted pueda reflexionar acerca de estas cosas. Todavía faltan otras lecciones más que vamos a considerar, donde vamos a estar considerando cada uno de los pasos del plan de salvación que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, y que usted puede considerar estos pasajes y darse cuenta que lo que yo le estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios. Si yo le llego a predicar a usted algo que no es correcto, mi salvación va a estar en peligro. Estas fueron las palabras que el apóstol Pablo le dijo al evangelista Timoteo en 1 de Timoteo 4 y versículo 16. Dice ahí el texto, 1 de Timoteo 4, 16, Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que si yo le predico la palabra de Dios a usted, y si yo presto atención a mi vida como cristiano, entonces voy a poder ser salvo. Pero si yo tuerzo las Escrituras, va a ser para mi propia perdición, como dice 2 de Pedro capítulo 3 y verso 16. Solamente busco su beneficio. Así que pues, estimado amigo, busco su beneficio espiritual. Deseo que usted un día pueda acompañarnos en ese viaje al cielo y poder estar con nuestro Padre Celestial un día. Así que le invito a que por favor esté atento a la siguiente lección, a la lección número 3 de esta serie, El verdadero plan de salvación, para que así vayamos considerando poco a poco cada uno de estos puntos de suma importancia y podamos aprender y obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted vive aquí en la ciudad de Bedford, Hearst o Euless, la Iglesia de Cristo, que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail, le extiende la más cordial invitación a nuestros servicios de adoración. Le animamos a que por favor, si usted puede visitarnos, denos la oportunidad de conocerle. Denos también la oportunidad de estudiar con usted acerca de la salvación. Nuestra página de internet, nuestro número de teléfono está aquí para que usted pues pueda contactarnos si así lo necesita, ¿verdad? Si así lo desea. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa número 104. Recuerden, este programa marca ahora 2 años de la existencia de esta programación de la verdad en amor, y la gloria sea siempre para nuestro Padre Celestial y las gracias sean siempre para Él por permitirnos este tiempo para estudiar y considerar juntos las Sagradas Escrituras. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, Dios bendiga a sus familias y le conceda la oportunidad, si no ha obedecido el Evangelio,
le conceda la oportunidad a nuestro Dios de que lo pueda hacer lo más pronto posible antes de que sea eternamente demasiado tarde. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.